Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en Sin Manual, gracias por estar ahí. Estoy segura de que les va a encantar este capítulo. Me voy a España, mi invitada se llama Andrea Guijarro, a quien saludo y agradezco por estar en Sin Manual. Andrea. Hola, encantada de estar aquí y es un placer. Andrea es psicoterapeuta basada en las enseñanzas de un curso de milagros, es coach nutricional, es chef especializada en alimentación energética, autora de un libro que tiene un título maravilloso. Dime qué comes y te diré por qué lloras. Además es CEO de su marca personal Andrea Guijarro, que me comenta, tiene 15 personas en el equipo y qué interesante y es la mejor manera de ser exitoso, tener un gran equipo y trabajar juntos de cara a lograr, Andrea, emitir, compartir mensajes que puedan ayudar a los demás a entender de qué va este desafío que llamamos vida. Primero, Ujú. agradecerles y manifestar nuestra solidaridad con toda la tragedia ocurrida en Valencia, allá en España. Además, admirada de cómo tú, Jorge Carrasco, que también ha sido invitado de Sin Manual, tu esposo, pues han estado solidarios, empáticos en el lugar y bueno, la verdad, de corazón abrazarlos y entender situaciones tan duras como esas que también en Venezuela hemos vivido, Andrea. Sí, Y así es. Estuvimos en la zona cero, en varias zonas que son las más afectadas y la verdad que fue muy interesante y sobre todo, ¿no? El hecho de poder ir allí y poder ayudar y, bueno, dejar nuestro granito de arena, porque lo que necesitaba esa gente era sentirse arropadas y, bueno, y acompañados, ¿no? En este proceso tan delicado que se está pasando, que sí, estamos sí. pasando todos, así que sí. Sí, porque hay un aspecto material, pero el otro, el más importante, es al que haces referencia. Y esto no tiene nada que Sí. ver con el capítulo, pero para mí el tema de la toalla en el venezolano es impresionante. Y recuerdo en tragedias naturales que hemos vivido y como periodista me ha tocado ir a cubrir, ver siempre a las personas enrolladas en una toalla, es esa necesidad de cobijo, esa necesidad de, bueno, y nuestro día a día tenemos esa necesidad. ¿Cómo la canalizamos? Hay quien la canaliza comiendo, tratando de tapar un hueco de otro punto de vista, un hueco espiritual, pero sin embargo buscas en la comida llenarte, ese arroparte, ese sentirte no estás solo. A veces lo resolvemos de la peor manera, atentando contra nosotros mismos. Y entonces así hacemos en este momento un cambio. Yo creo que al fin y al cabo todo parte de una base, de que realmente no estamos, no tenemos, ¿no? O no hemos tenido las herramientas indicadas para conocernos a nosotros mismos. Y la forma rara que tenemos para gestionar las emociones, bien sea o a través, ¿no? de la evasión, como tú dices, a través de la comida, puede ser también tabaco, relaciones X, o a través de la proyección. Sí que es cierto que estas dos formas de gestionar nuestras emociones no nos lleva a un autoconocimiento o a una conexión mayor con nuestro verdadero ser, sino nos aleja todavía muchísimo más de la verdad. Por lo tanto, creo que esa parte es vital. El tema conocernos a nosotros mismos, el ser responsables de nuestras emociones, pensamientos y actos no culpables y desde ahí soltar aquellos miedos que no nos permiten ser felices. Así que sí, lo que tú dices, muchas veces lo que hacemos es a través de la comida gestionar nuestras emociones, pero creo que es importante y la humanidad se está dando cuenta que esa forma no es la indicada para conocernos o para alcanzar un estado de paz y de tranquilidad. Tú has acotado algo importante cuando dices hacernos responsables de nosotros mismos, Ujú. no culpables. Y lamentablemente muchas veces es la culpa la que nos guía y nos hunde más profundo. Totalmente. Al fin y al cabo, nosotros tenemos todo el mundo, ¿no? Tenemos un sistema de pensamiento que se llama ego y es vital conocer cuáles son los mecanismos de esta mente. Si yo no conozco cómo opera, es muy complejo poder salir de ella.
Y uno de los mecanismos que utiliza el ego para poder reafirmar su existencia es la culpa. La culpa realmente te separa de tu verdadero ser. Cuanto más alimento este concepto, más me separo de lo que soy y por lo tanto más infelicidad experimento. Así que es muy importante que las personas entiendan que la culpa es una invención del ego, es parte de ese sistema de pensamiento ilusorio. Y en la medida en la que nosotros alimentamos la culpa, nos separamos de quienes somos. Entonces es muy importante no irte, por eso a mí me gusta mucho el curso de Milagros porque te habla todo el rato de errores. El pecado parte del ego y el ego es una ilusión. El error parte de la responsabilidad del espíritu. Entonces, cuando yo reconozco que me he equivocado, tengo la oportunidad de poder aprender a través de esa experiencia. Pero si yo acepto la culpa en mí, no puedo utilizar la experiencia para conocerme, sino para reafirmar un concepto distorsionado que he fabricado de mí mismo. Y eso significa que me separo todavía muchísimo más de la verdad. Así que sí, creo que la culpa, tenemos que darnos cuenta de que la culpa nunca nos va a llevar a conocernos o no nos lleva, ¿no?, a transitar el camino indicado para el autoconocimiento, sino que nos separa de nuestro camino. Hablas de un concepto distorsionado que he fabricado de mí mismo, que lo ratifica la culpa, Yes. pero también nos has hablado a través de tus redes que estamos presentando acá y que recomiendo a todos seguir a Andrea, que puede que ese concepto no lo hayamos hecho ni siquiera nosotros mismos, sino que viene justamente de una herencia. Me parece interesantísimo, bueno, todas tus publicaciones, donde profundizas acerca de la herencia de los traumas que vienen por el ADN. Solo el 10%, 5% es los rasgos físicos, pero el resto, y en mi caso, por ejemplo, tengo dos hijas y cada niña es distinta una de la otra. No hablo de físicamente, sino de la forma como ve la vida, cómo vive la vida, cómo enfrenta las responsabilidades. Y allí se ve esa carga que ya traemos y cómo gestionarla a nuestro favor y no que juegue en nuestra contra, Andrea. Totalmente. Bueno, Jung ya hablaba de esto, hablaba del inconsciente colectivo. Eso significa que no vienes limpio a esta experiencia, ya hay una información que te va a condicionar por el lugar donde has nacido o en la familia, ¿no? Donde has decidido nacer o venir a esta experiencia de vida. No es malo y esto es importante que la gente lo entienda porque no estamos condenados a vivir los traumas o las creencias de nuestro linaje familiar. Se puede totalmente trascender y solventar. Pero claro, si yo no paso la información del inconsciente al consciente, es muy complejo poder soltar las creencias que me están atando. Así que a la pregunta, ¿no?, que me haces, ¿cómo poder hacerlo? Primero tenemos que darnos cuenta que efectivamente luchar contra ello no es la solución. Muchas personas se enfadan con sus familiares, con su historia de vida y ese no es el camino, porque desde ahí lo que estoy haciendo es alimentar la creencia. No estoy siendo responsable y desde ese punto no puedo transmutarlo. Lo que tengo que hacer es observar cuáles son esas ideas a las que yo le he otorgado tanto poder o esas ideas que comparto con mi linaje familiar o con ese colectivo para poder soltarlos. Si yo no soy consciente de lo que me está condicionando, es muy complejo poder transformar mi Así experiencia. es. Entonces, el primer paso para la iluminación, como decía Jung, es la toma de conciencia. Si yo no soy consciente de mis pensamientos, no puedo transformar nada. El curso de Milagros también te habla de esto. A mí me gusta, ¿no? Porque vamos a llamarlo vertientes, te hablan de lo mismo, de que para poder ser libres, para poder vivir una vida en libertad, y no estoy hablando de cosas materiales, sino a nivel mental, porque el ser libre significa que no estás atado a ningún sistema de pensamiento limitante. Para poder ser libre, tengo que adentrarme en mi mente. Si yo no me adentro en mi mente, es muy complejo poder soltar aquello que me está condicionando o aquello que me impide avanzar. Así que ese para mí es el primer paso. Efectivamente, todo el mundo en esta vida, todos, tenemos traumas, tenemos creencias que hemos heredado de nuestro linaje familiar o del lugar donde vivimos y no es malo. Yo es lo que le digo a la gente, no pasa nada, si es que es normal. Pero
Si te lo llevas a un terreno, ¿no? De lucha, de injusticia, la transformación va a ser muy compleja. Por el contrario, si te lo llevas a una parte de responsabilidad, de entender de que es normal, de que estás en esta experiencia y de que hay un mundo inconsciente que te condiciona sí o sí tu experiencia, desde ahí tienes la oportunidad, puedes utilizar la experiencia como recurso de aprendizaje para ir soltando tus creencias, tus patrones limitantes. Entonces, para mí siempre hay dos formas de ver la vida. Puedes verlo o a través del ego o a través del espíritu. De hecho, la neurociencia afirma, ¿no? De que cuanto más inconscientes somos, más infelices somos. Y eso es muy importante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más esté en el piloto automático, Mm. menos conectado estoy con mi verdadera identidad y desde ahí más insatisfacción voy a experimentar. Así que el paso hacia la liberación, hacia la paz, parte de una toma de conciencia. Me parece súper importante todo lo que dices. Y justamente en esta parte final de tu reflexión hablas de la ciencia que además ha comprobado todo esto. Porque cuando Así, hablamos del linaje, cuando hablamos de tu herencia familiar, entonces muchas personas pueden decir, bueno, pero eso es un concepto come flor, eso es, ah, sí, imagínate tú. Entonces resulta que mi abuela hizo tal cosa. Pero es que la ciencia desde hace años ya ha puesto los ojos en la felicidad, ha estudiado la felicidad, el bienestar del ser humano y ha buscado causas con experimentos que van a ratones, por ejemplo, que tú los citas en tu cuenta en Instagram y quisiera que compartieras con nosotros esta investigación hecha por el Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad de Zurich, donde se comprueba en animales cómo lo que vivió una generación se transmite en otras generaciones, creo que la segunda y hasta la tercera, Andrea. sí, totalmente. Y tan siquiera es la segunda y la tercera generación han experimentado esa experiencia traumática. Hay muchísimas investigaciones, sobre todo se hace con ratones los estudios por dos motivos muy principales y muy importantes. El primero de ellos es que en pocos meses pueden sacar conclusiones, es decir, en pocos meses pueden tener tres generaciones y desde ahí pueden sacar esas conclusiones. Y otro de los motivos por los cuales se utilizan los ratones para investigar la herencia de los traumas es porque prácticamente compartimos el mapa genético con ellos, es decir, hay un 99% es decir, su mapa genético, el 99% tiene sus equivalencias con el nuestro. Por lo tanto, gracias a los ratones han sacado muchísimas conclusiones acerca de cómo se transfieren los episodios traumáticos. Y así se ha visto cómo sobre todo se han focalizado mucho en qué es lo que sucede en el estrés tras la separación de una madre con una cría. Se han dado cuenta cómo las crías cuando se separan de sus madres, sobre todo estamos hablando de las primeras semanas, pues las crías empiezan a adoptar comportamientos como nosotros los llamamos o como nosotros lo tenemos etiquetado como síntomas de depresión o ansiedad. Entonces, lo dicho, es muy interesante porque a través de esos estudios se ha sacado la conclusión de que efectivamente se transfieren esas experiencias traumáticas y no tiene por qué ni las siguientes generaciones haber experimentado esos episodios traumáticos. Eso ya está grabado en esa mente y se puede ver, ¿no? Claramente como inclusive esa primera generación experimenta una experiencia traumática, la segunda no tiene no experimenta ninguna experiencia traumática, pero adopta los mismos comportamientos que la primera generación. Entonces, eso te da una conclusión o nos ayuda a reconocer que efectivamente el linaje familiar tiene un peso sobre nuestra experiencia de vida. Y yo no sé vosotros, pero por ejemplo, aquí en España hemos sufrido muchas guerras. Yo, por ejemplo, mi abuelo, mi bisabuelo, el tema de la comida era algo muy importante. No sé si allí en Venezuela, ¿no? Tienen la creencia de no puedes tirar nada. Así La es. comida es un tesoro. Si tiras algo está mal visto.
nunca nos paramos a pensar, pero por ejemplo aquí en España a día de hoy no tenemos ninguna guerra, pero seguimos adoptando este tipo de conductas sin cuestionarnos si son positivas o no. Muchas personas comen todo lo que tienen en el plato porque es lo que ha escuchado de su abuelo, de Así su es. abuela, de su madre, de su padre. Entonces, por eso digo, muchas veces estamos condicionados por esas experiencias. Somos muy inconscientes hasta que el ser humano decide despertar y darse cuenta de que, bueno, ¿por qué me tengo que comer todo lo que hay en el plato si no tengo hambre? Ese cuestionamiento te invita a ser consciente de lo que te está limitando. Por eso es tan importante la toma de conciencia en el proceso de la liberación de traumas o de miedos. Andrea, ese ejemplo es súper claro y nos lleva a explicar en lo simple esa realidad tan compleja. Y eso lleva a por qué tengo miedo a tal situación, por qué no enfrento esto, por qué. Y ahí podríamos incluso conectar con tu libro, Dime qué comes y te diré por qué lloras, que quiero aprovechar Ujú. también todo ese conocimiento y ese manejo que tienes. Por una parte de la alimentación energética y por otra parte justamente como coach nutricional de toda esa hambre emocional que intentamos saciar con alimentos, que lo que hace es generar más problemas porque entonces luego está toda la situación de salud y todas las consecuencias que eso trae. Totalmente. Al fin y al cabo, yo siempre digo que la forma en la que te relacionas con la comida es un fiel reflejo de tu mundo interno. Todo es un efecto, es decir, si yo no me acepto, parte de un sistema de pensamiento que no está bien estructurado. Hay ahí algunas creencias que me impiden ver mi propia belleza. Entonces, cuando yo tengo ansiedad, cuando yo tengo una mala relación con la comida, significa que hay unos miedos que no se han atendido. Cuando yo no atiendo mis miedos, empiezo a crear relaciones tóxicas o desequilibradas, no solamente con la comida, sino con el entorno. Por ejemplo, con el trabajo, con la pareja, con el dinero, con el sexo. Entonces, la gente se piensa que cambiando la alimentación el problema se resuelve y no es así, si todo parte de la mente. Acepto un pensamiento y desde ahí lo extiendo hacia afuera. Entonces, si yo únicamente me relaciono con mis propios pensamientos a través del exterior, no tiene sentido que cambie mi exterior cuando son mis pensamientos los que provocan que me relacione de esta forma determinada con la alimentación o con otras cosas. Cuando yo cambio toda mi psique, todo mi sistema, desde ahí automáticamente cambia mi forma de relacionarme con el mundo. Por eso muchas personas que padecen TCAs, que han venido a la escuela, personas con ansiedades, con depresiones, cuando han pasado por el proceso de sanación mental, estamos hablando de la salud mental, cuando han solventado sus traumas, sus miedos, de forma automática la relación cambia no solamente con ellos mismos, sino con el entorno. Entonces, yo siempre lo digo, si quieres tener una relación consciente, equilibrada con la comida, primero tienes que atender a tus pensamientos. Eso es lo más importante. Que tienes que ordenar tu casa. Si tu casa no está bien ordenada, es muy complejo. Es muy complejo poder estar cómodo en ella. Entonces, la persona tiene que hacer una mirada hacia adentro para comprender el mundo que está percibiendo. Nosotros el sistema que hemos creado no es este. Siempre de ahí vienen los métodos paliativos, ¿no? Me duele la cabeza, me tomo una pastilla, no me gusto, hago una dieta o me meto en una intervención, ¿no? Quirúrgica. Y ahí están los datos, que es lo que digo yo. El sistema que hemos creado no es el indicado, porque cada vez hay más suicidios, cada vez hay más TCAs, cada vez hay más personas con depresión. Por lo tanto, la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos no es la indicada y tenemos que darnos cuenta de que hay que mirar hacia adentro para comprender qué es lo que nos está pasando.
Sí, tal como dices, no es la indicada y además nos destruye, porque también hay un tema que tú manejas con muchísima experticia que tiene que ver con el síndrome del impostor. Y es eso que tú misma dices que en tus publicaciones, en tus reflexiones, que le damos demasiado espacio dentro de nuestra mente a esos pensamientos destructivos. O sea, le Total. prestamos no el 100, el 1000% no lo vas a poder hacer, no sabes, no sirve, no puede. Y luego a los positivos los dejamos ahí arrinconados. Pero Andrea, ¿cómo se hace distinto? Es como que tú me digas ahorita, mira, vamos a hablar francés. Pero yo no sé hablar francés. No, no, pero es que hay que hablar francés para que entonces tú consigas ese encuentro con tu espíritu. O sea, es algo como así para quienes nos encontramos en esas encrucijadas. Es como, ¿cómo se hace? ¿Por dónde se empieza? Y me imagino que, claro, con compañía, con asesoría, por ejemplo, de ustedes. O sea, no sé si son muchas preguntas a la vez, pero viene de esa ansiedad Sí, del tema. entiendo. Fíjate, cuando tú quieres aprender francés, ¿a dónde vas? Sí, a un instituto, a un profesor, a alguien, sí, sí. Ahí O a está. Francia. Sí. No nos han enseñado a conocernos, pero puedes hacerlo. No es que no seamos capaces, es que no tenemos las herramientas indicadas para conocernos, para superar nuestros miedos o traumas. Entonces, cuando yo no sé hacer algo, no pasa nada. Puedo levantar la mano, apuntarme a una escuela que esté especializada en el autoconocimiento, espiritualidad, psicología y que me ayude a conocerme a mí mismo. Entonces, muchas personas, yo siempre lo digo, se dan cuenta de que, vale, pasan por el proceso, por el camino para mí complejo, que es querer cambiar a través del exterior, ¿sí? Cuando cambie el exterior yo seré feliz. Cuando se dan cuenta que por más que cambien su cuerpo, por más que cambien de pareja, de lugar, no encuentran la felicidad, ahí aparece un punto de inflexión. Ahí es cuando las personas empiezan a decir, vale, algo tengo que ver yo aquí y no tengo las herramientas indicadas para conocerme. Pues levanto la mano y me doy el permiso de que un especialista me acompañe y que me pueda asesorar para luego yo poder ser independiente, porque esto es muy importante. En nuestra escuela, por ejemplo, no queremos personas dependientes. Nosotros ofrecemos todas las herramientas para que la persona, después, cuando salga de las formaciones, sepa gestionar sus propias emociones y sus propios pensamientos. Efectivamente, si yo no me conozco, es muy complejo poder discernir mis pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? No puedo diferenciar qué pensamientos me están anclando, qué pensamientos me condenan o qué pensamientos me elevan. Si yo no tengo las bases indicadas, no voy a poder hacer esta diferencia tan importante, porque hay pensamientos que parten del ego, de la ilusión, y otros pensamientos que parten del amor, del espíritu. Si yo no tengo esa información, si yo no tengo esa información, va a ser muy complejo y desde ahí me va a costar muchísimo comunicarme con el mundo, me va a costar mucho relacionarme con él, porque no me conozco. Entonces, si algo no sabemos hacer, no pasa nada. Levantamos la mano y nos damos el permiso de ser acompañados por un grupo de especialistas o por una persona que tenga nociones y Claro. que sepa que me va a ayudar en el camino para poder liberarme de estos traumas. Y esto es un proceso, del mismo modo que cuanto más vas a clase de francés, después, ¿no? Mejor sabes hablar, pues esto es lo mismo. Claro. Cuanto más inviertes en ti, en conocerte a ti mismo, luego es mucho más sencillo atravesar los miedos, porque sabes el beneficio que vas a adquirir cuando atraviesas tus traumas, tus miedos. Entonces, es una preparación, es un entrenamiento mental. Y esto es para toda la vida. No trata de 3 meses, 5 meses, no. Es la escuela de la vida. Y es hasta que tú decidas marcharte de este mundo. Pero en este transcurso es muy, muy importante tener unas bases psicoemocionales para poder atravesar tus miedos y enfrentarte a esas adversidades que van a aparecer y aparecen, da igual en la etapa en la que te encuentres, pero aparecen. Así es. Y ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Y entonces quiero terminar además con una ¿Sí? frase, con tres palabras con las que tú has nombrado un evento, una conferencia. Hoy empieza todo, porque a veces podemos sentir Ujú. que ya es demasiado tarde, que tengo 65 años y ya para qué, o tengo 56 y bueno, ya imagínate todo lo que hice mal.
Y resulta que me parece tan luminosa esas tres palabras juntas. Nunca es tarde, ¿no? Hoy empieza todo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero quisiera que cerráramos con tu reflexión en torno a esa posibilidad de que nunca es tarde para dar ese paso o dar muchos pasos en ese camino. Así es. Para mí, desde mi experiencia, la vida te da el permiso de que cojas el timón de tu vida, que cojas la máxima responsabilidad y desde ahí recuperar tu poder. Cuando tú reconoces quién eres, conectas con la libertad y la libertad te lleva a una felicidad. Y sí se puede. Yo he visto personas que han cambiado su experiencia con 70 años, 60, 20, da igual la edad. Si lo que importa aquí es la voluntad. Si tú tienes voluntad de querer cambiar, la vida te va a traer las herramientas indicadas para esa transformación. Y aunque tengas 60 años, 70 años, te queda una vida por delante todavía que puedes experimentarla desde la máxima libertad. No hay que tirar la toalla. Estás aquí para ser feliz, no estás aquí para sufrir. Y ese es el mensaje que a mí me gusta transmitir a las personas porque yo desde mi experiencia también he vivido mucho, sé lo que es pasar por TCAs, por suicidios X. Y cuando realmente transformas esos traumas y superas esos miedos, conectas con la libertad, con una paz que te sientes merecedor, te sientes poderoso y desde ahí la vida se torna fácil y bonita. Así que de ahí el curso que se llama Hoy empieza todo, porque ese curso te invita a ser consciente de tu experiencia y poder soltar aquello que ya no te pertenece para vivir desde la libertad y desde la felicidad. Qué hermoso. Mejor manera imposible de cerrar este capítulo, esta conversación. Y ojalá vengan muchas más, Andrea. Eres muy inspiradora y de verdad que me encantaría haber nacido en ese hogar. Jorge Carrasco y Andrea Guijarro, porque la luz que ustedes van transitando en el camino, que viene tal como dices, de tocar fondo y de Así es. entender que, bueno, más abajo no hay nada y buscar salir, buscar luz. Entonces, bueno, la verdad súper honrada de tenerte hoy acá en Sin Manual. Hasta la próxima oportunidad. Gracias, ha sido un placer enorme poder estar aquí. Gracias por Igualmente, invitarme. igualmente. Bueno, y también, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, que están allí siempre. Y bueno, qué valioso, ¿no? Todo lo que nos dice Andrea y la vida no tiene por qué ser sufrimiento, incluso llevando a cuestas unas cargas que no nos pertenecen y que hemos hecho nuestras desde la inconsciencia de que podemos liberarnos. Y también algo que dijo Andrea al principio de esta conversación, y es que tenemos derecho a elegir cómo queremos que sea nuestra vida, solo que hay que trabajar. Indudablemente, esto requiere trabajo, pero hacia nuestro interior. Gracias por estar allí. Hasta un próximo capítulo de Sin Manual. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.